¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. La sombra de la guadaña. Me llamo Luis Soto, soy velador de turno nocturno y vivo en Puebla. Pero mi historia no empieza ahí, sino en Santa Clara, un pueblo perdido en la sierra donde acepté un trabajo temporal para juntar algo de dinero. Santa Clara era de esos lugares donde el tiempo parecía haberse detenido, sin señal de celular, con calles empedradas y una iglesia antigua que dominaba el paisaje. Mi labor era sencilla, vigilar la pequeña fábrica de textiles a las afueras del pueblo desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Al principio, la tranquilidad era casi abrumadora. El silencio solo era interrumpido por el ladrido lejano de algún perro o el ulular del viento entre las montañas. La fábrica era un edificio de una sola planta, con grandes ventanales que daban a un patio trasero cubierto de maleza. Dentro, solo había unas cuantas máquinas viejas y un par de oficinas polvorientas. Mi rutina consistía en recorrer el perímetro cada hora, asegurarme de que todas las puertas estuvieran cerradas y luego sentarme en la garita, un pequeño cubículo con una ventana que daba a la entrada principal. Las primeras noches fueron un suplicio por el aburrimiento. Llevaba libros, pero la luz tenue de la garita no era suficiente para leer durante mucho tiempo. Entonces, simplemente me dedicaba a observar la oscuridad, imaginando historias sobre los habitantes del pueblo y el pasado de la fábrica. Fue en la tercera noche cuando empecé a notar algo extraño. Alrededor de las 2 de la mañana, escuché un ruido proveniente del patio trasero. Era un sonido suave, como un susurro, pero lo suficientemente fuerte como para alertarme. Tomé mi linterna y salí a investigar. El patio estaba en completa oscuridad, iluminado solo por la pálida luz de la luna. Revisé las ventanas de la fábrica, pero todas estaban cerradas. El susurro persistía, parecía venir de la maleza. Con cautela, me adentré en la hierba alta, moviendo la linterna de un lado a otro. No encontré nada. Regresé a la garita, sintiéndome un poco ridículo. Debía haber sido mi imaginación. Pero el susurro volvió la noche siguiente, y la siguiente. Cada vez se hacía más fuerte, más insistente. Ya no era un sonido suave, sino una especie de murmullo indistinguible, como si muchas personas estuvieran hablando en voz baja. Empecé a sentirme inquieto. La tranquilidad de Santa Clara se había transformado en una atmósfera opresiva, llena de secretos que no entendía. Una noche, mientras hacía mi ronda, noté algo inusual en la puerta trasera de la fábrica. Era una pequeña figura de madera, toscamente tallada, que representaba una calavera. Nunca la había visto antes. La recogí y la examiné a la luz de la linterna. Tenía los ojos pintados de negro y una sonrisa macabra. Me dio escalofríos. Decidí guardarla en mi bolsillo y seguir con mi ronda. Al día siguiente, pregunté a don Pablo, el dueño de la fábrica, sobre la figura. Don Pablo era un hombre mayor, de pocas palabras y mirada penetrante.
Me escuchó con atención y luego negó con la cabeza. No sé nada de eso, Luis. Debe ser alguna broma de los jóvenes del pueblo. Su respuesta no me convenció. Sentí que me estaba ocultando algo. Esa noche, el susurro fue más fuerte que nunca. Parecía provenir de todas partes, rodeándome, aprisionándome. Ya no era un murmullo, sino un canto lúgubre, una plegaria susurrada en un idioma desconocido. Tuve la sensación de que me estaban llamando. Decidí investigar el pueblo. Durante el día, Santa Clara parecía un lugar tranquilo y apacible, pero sentía que bajo esa fachada se escondía algo siniestro. Empecé a preguntar a los habitantes sobre la figura de la calavera. La mayoría se encogía de hombros o me miraba con desconfianza. Finalmente, una anciana, doña Elena, me llevó aparte y me habló en voz baja. Ten cuidado, Luis. Esa figura es un símbolo de la Santa Muerte. Aquí en Santa Clara, algunos le rinden culto en secreto. Me contó historias de rituales nocturnos, de sacrificios y de pactos oscuros. No sabía si creerle, pero su mirada era seria y sincera. Esa noche, regresé a la fábrica con una mezcla de miedo y curiosidad. El susurro me recibió en la entrada. Era un canto hipnótico, irresistible. Caminé hacia el patio trasero, sintiendo una fuerza invisible que me empujaba hacia adelante. La maleza parecía moverse sola, como si me estuviera abriendo camino. En el centro del patio, descubrí un círculo de piedras rodeado de velas encendidas. En el interior del círculo, había una imagen de la Santa Muerte, vestida con un manto negro y sosteniendo una guadaña. Frente a la imagen, había un altar con ofrendas, frutas, flores, dulces y, lo que me heló la sangre, una fotografía mía. Entendí entonces lo que estaba sucediendo. El culto a la Santa Muerte me había elegido. La figura de la calavera era una señal, una invitación. El susurro era su llamado. Estaba atrapado en una red oscura, tejida por la fe y el miedo. Traté de huir, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el terror. De repente, las velas parpadearon y la imagen de la Santa Muerte pareció cobrar vida. Sus ojos brillaron con una luz intensa y su voz resonó en mi mente. No temas, Luis. Te hemos estado esperando. Únete a nosotros y encontrarás la paz eterna. Me negué. No quería ser parte de ese culto macabro. Traté de gritar, pero no me salía la voz. La imagen de la Santa Muerte se acercó a mí y me tocó con su mano huesuda. Sentí un frío glacial que me recorrió todo el cuerpo. Mi mente se nubló y perdí el conocimiento. Desperté al día siguiente en la garita, confundido y desorientado. El sol brillaba en el cielo y el pueblo parecía tan normal como siempre. ¿Había sido todo un sueño? Miré a mi alrededor buscando alguna señal del ritual, pero no encontré nada. El patio trasero estaba vacío y silencioso. Sin embargo, sabía que no había sido un sueño. El miedo seguía presente en mi corazón. La imagen de la Santa Muerte me perseguía en mis pensamientos. Decidí abandonar Santa Clara. No podía seguir viviendo en un lugar donde la muerte era venerada y la oscuridad acechaba en cada esquina. Renuncié a mi trabajo y me marché sin mirar atrás. Pero incluso ahora, en Puebla, sigo escuchando el susurro. A veces, en la noche, siento una presencia invisible a mi lado. Sé que la Santa Muerte no me ha olvidado. Y temo el día en que venga a reclamarme. El silencio de Santa Clara me sigue atormentando, recordándome que hay fuerzas oscuras que escapan a nuestra comprensión y que pueden acecharnos en los lugares más inesperados. Y me pregunto,
¿seré el próximo? ¿O alguien más caerá en la trampa de la Santa Muerte? La respuesta, temo, está en el viento, en el susurro constante que nunca me abandona. Esa sensación de ser observado, de no estar solo, me acompaña cada día, recordándome que el mal existe y que a veces nos elige a nosotros. Y todo comenzó con una simple figura de madera, una calavera toscamente tallada que desató una pesadilla que jamás podré olvidar. El pueblo de Santa Clara guarda secretos profundos, secretos que es mejor no desenterrar, porque una vez que la oscuridad te encuentra, es difícil escapar de ella. Y yo, Luis Soto, soy la prueba viviente de ello. La verdadera pregunta ahora es, ¿cómo puedo escapar de este destino que parece inevitable? ¿Hay alguna manera de liberarme de la influencia de la Santa Muerte? Estas preguntas me consumen día y noche, alimentando mi miedo y desesperación. Quizás la única solución sea enfrentarme a mis miedos y regresar a Santa Clara para confrontar al culto. Pero, ¿tengo la fuerza necesaria para hacerlo? ¿O sucumbiré a la oscuridad que me espera allí? Cada día que pasa, siento que me hundo más en la desesperación. La línea entre la realidad y la pesadilla se vuelve cada vez más borrosa. A veces, me pregunto si ya estoy muerto y si todo esto es solo una tortura eterna impuesta por la Santa Muerte. La locura me acecha, susurrándome al oído que me entregue a la oscuridad, que acepte mi destino. Pero me niego a rendirme. Me aferro a la esperanza, por pequeña que sea, de que algún día podré encontrar la paz y liberarme de esta maldición. Aunque la noche sea oscura, siempre hay una luz que puede guiarme. Tal vez, esa luz sea la fe, el amor o la amistad. Tal vez, la respuesta esté en mi interior, en mi capacidad de resistir y de luchar contra el mal. No sé qué me depara el futuro, pero estoy decidido a enfrentarlo con valentía y determinación. No permitiré que la Santa Muerte controle mi vida. Recuperaré mi libertad y encontraré la paz que tanto anhelo. Y si tengo que regresar a Santa Clara para lograrlo, lo haré. Porque sé que en algún lugar, dentro de mí, reside la fuerza necesaria para vencer a la oscuridad. El silencio de Santa Clara ya no me paralizará. Lo romperé con mi voz, con mi voluntad y con mi fe.